El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Con el sonido de fondo del Orfeón Universitario de la ilustrísima y querida Universidad Central de Venezuela, interpretando Toma lo que te ofrecí, un aguinaldo de esos maravillosos. Aguinaldo que fue recomendado ayer en mis redes. Anoche preguntaba yo cuál era la canción de Navidad preferida. Una de esas, precisamente la que estamos compartiendo con todos ustedes. Venimos de un programa maravilloso. En la sección anterior, niños de Petare interpretando aguinaldos. Y la verdad es que eso es lo que nos hace seguir adelante. Los países no se acaban, a pesar de los malos momentos, a pesar de los malos liderazgos, a pesar de la confusión. Nosotros tenemos, este país no se ha vaciado, este país sigue con gente que no vive en una burbuja, sino que sintetiza lo bueno, lo malo, lo mejor y lo peor, pero sobre todo tiene el gran propósito de seguir viviendo y de buscar entre las grietas de este totalitarismo la salida hacia libertad, por esos niños, por las universidades, por los que están en el interior, por los que están fuera. Pues nosotros seguimos adelante gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Unipsa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, vestida hoy de duendecita de la Navidad, en los controles César Arteaga, disfrazado de duende de la buena suerte de la Navidad, y bueno, quien está con ustedes hoy, Víctor Maldonado, Alexis Alvarado, Carmen Martínez, Betty Soto, Yoyo Suárez, bueno, digamos que todos con Peter Palczynski, todos compartiendo esta sensación, bueno, en primer lugar de fin de año, de sacar saldos de lo que ha sido el año 2019, de reflexionar precisamente dónde colocamos nuestros talentos, en dónde invertimos y cuál fue la ganancia de esos talentos. También buena época para respirar profundo, contar hasta 10 y abrir espacios al año 2020. Miren, por muchos años me han preguntado a mí la perspectiva del año siguiente. Y yo lamentablemente he tenido que decir muchísimas veces que el año que viene siempre parece, se avisora peor que el año anterior. Y eso no va a ser diferente en el año 2020 si nosotros seguimos insistiendo en el mismo tipo de conducción, la misma estrategia, el mismo grupo dirigencial, con los mismos cursos de acción. Bueno, no es posible que nosotros haciendo lo mismo tengamos resultados diferentes. Sin firmeza, sin integridad, sin claridad de propósito, tratando de apostar a una unidad que no tiene sentido porque hay sumas que restan, tratando de evadirle el capote a la claridad de propósitos. Sin eso, lamentablemente, yo tengo que decir que nada de lo que hagamos va a resultar fructuoso. Y deberíamos conseguirle el quicio a este país, deberíamos tratar de el razonar un poco mejor sobre lo que queremos y los medios que tenemos. Deberíamos ser muchísimo más exigentes con nuestros liderazgos.
Deberíamos transformar la insatisfacción en exigencia y, por supuesto, en cooperación para que este propósito que todos tenemos en mente pueda salir adelante. Y deberíamos, por supuesto, ser más compasivos con nosotros mismos. Es tiempo de Navidad, tiempo de reflexionar, tiempo de disfrutar, tiempo de darle espacio a los niños que cantan. Decía en la sección anterior, bueno, nuestro país no es todo malo, no es todo tristeza, no es todo improvisación, no es todo apagones, no es todo hambruna. No, nuestro país tiene una versión luminosa que se expresa precisamente en la fortaleza, en la persistencia, en la perseverancia de aquellos que agarran un grupo de muchachos y lo transforman en una estudiantina, de los que se dedican a enseñar, de los que tienen el propósito de aprender, de los que salen a trabajar todos los días, de los que están pendientes de sus familias, de los que creen que este país no se puede tirar a pérdida, de los que reflexionan y exigen que todavía, miren, todo el mundo sabe que sería mucho más fácil para todos nosotros ser complacientes. Lo difícil es tratar de decir las cosas no van bien. Lo difícil es enfrentar la crítica de aquellos que incluso amigos nuestros nos dicen tóxicos. Y nos dicen tóxicos porque no cesamos de señalar lo que nosotros creemos es un error. Bueno, en eso mismo consiste el ser fuertes, el ser precisos, el practicar la integridad, y hay millones de venezolanos que en este momento lo están haciendo. Vamos al corte y ya regresamos con nuestro invitado. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y aquí seguimos recogiendo opiniones sobre el fin de año. Un fin de año, bueno, que tenemos que revisar, y para eso tenemos por la vía telefónica a David Morán. David, la pregunta es así, digamos, allí a quemarropa. ¿Qué pasó que perdimos el 2019? Saludos, Víctor. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, no se pudo lograr el cese de la usurpación, que era la primera ecuación del mantra. Y eso obliga a revisar a fondo todas las estrategias y además repensar a qué nos estamos enfrentando. Nosotros hemos dicho y hemos escrito sobre eso, sobre la naturaleza de un entramado criminal que se ha apoderado del Estado venezolano. Y esto no se enfrenta con las acciones políticas tradicionales, sino que necesitan otro tipo de acciones más coordinadas, mejor pensadas. Ahora, el 23 de enero, se estableció el mantra. Teníamos una Asamblea Nacional llena de legitimidad. Y de repente nosotros empezamos a ver cómo una cosa se decía y otra cosa se hacía. Nos sorprendió, por ejemplo, la forma como se manejó tan irresponsablemente la política humanitaria. Pero más me sorprendió a mí, no sé a ti, es cómo mientras tanto abrieron un espacio de negociación y diálogo con el régimen, patrocinados por el gobierno de Noruega, a espaldas del país, con unos negociadores que no nombró nadie, que fueron el dedazo de los muchos dedazos a los que después nos acostumbró el interinato. Y por otra parte, el tiempo perdido y la energía desgastada en una forma de actuar bicefálica pero excluyente. Leopoldo López y Guaidó. Por allá andaba Julio Borges y Rosales, y entre ellos decidiendo los cómo, y ahora no tenemos cómo nosotros revisar o justificar este inmenso fracaso de 12 meses perdidos, mientras que el país sigue sufriendo y se sigue descomponiendo. Entonces, no es que no se logró, yo creo que no lo quisieron lograr. Nunca vieron la jugada, nunca le batearon swing a la pelota, y eso genera responsabilidad, porque es que ahora no fue que no llovió, es que ellos no quisieron hacerlo. Bueno, lo de hoy es un caso para mí insólito, ¿no? Tú vas a un proceso de negociación cuando tú siempre va a haber procesos de negociación. Esos extremismos de decir que no hay que negociar, eso no lo dice nadie que tenga dos dedos de frente. Lo que se discute y lo que se critica es el momento. Tú tienes que tener fuerzas suficientes para ir a un proceso de negociación. Tú no puedes pensar que es otro el que te va a aportar la fuerza. Y esto se dio en una condición que jamás lo entendí, rarísima. Se dio por presiones geopolíticas de algunos países de la Unión Europea y de otros, unos muy pocos de Latinoamérica, y fue todo un proceso sin tener la fuerza suficiente, y lo que causó fue eso, simplemente una dilación enorme, mientras otros países, es decir, tú le quitaste presión al régimen de Maduro, mientras otros países aliados tuyos le ponían presión. Un caso muy claro fue Panamá poniendo sanciones, fue Canadá poniendo sanciones y fue Estados Unidos imponiendo sanciones. Mientras ellos imponían sanciones, tú ibas a un proceso donde la única condición que le ponía al otro lado era que le quitaran las sanciones, y tú no tenías ninguna posibilidad de que le quitaran las sanciones a esas personas que estaban ahí, porque tú fuiste precisamente a ese proceso de espalda de los que estaban ahí.
Bueno, eso David, es una lo que cosa. pasa es que ahora conseguimos con que estaban repartiendo cartas de buena conducta con el sello de la Asamblea. Entonces no podían quitar sanciones, pero podían dar algo así como cartas de recomendación, no sé cómo Sí, pero expresarlo. el núcleo de esto el núcleo de la sanción es el núcleo fuerte, que es eso pueden ser a 2 o 3, y que hay que investigar eso a fondo, ¿no? Pero eso pueden ser a 2 o 3 cazarrentas que siempre están por ahí, ¿no? Pero el núcleo de sanciones me refiero yo a PDVSA, a la prohibición de las navieras, es decir, al núcleo de las sanciones donde a ese planato que se instauró en la importación de los alimentos que vienen bajo el sistema CLAP. Eso precisamente, eso que estaba ahí, tú lo ibas descompresionando en la medida que tú te ibas a hablar bajo los pisos del reino de Noruega, que además insólitamente ni siquiera tiene representación en Venezuela. Era una persona, un ente, un país o unas personas que estaban ahí absolutamente lejanas al drama que está viviendo el venezolano en este momento. Y el drama es terrible porque independientemente de lo que haga uno o el otro, lo cierto es que hay una inmensa cantidad de venezolanos que simplemente se sale del país. Y ese sí es un verdadero drama el que estamos viviendo. Hoy ya la diáspora venezolana supera el de Siria, pero no solamente Siria está muy lejano y es una condición muy allá en el lejano oriente, sino que este es el proceso migratorio más intenso y doloroso en términos de descapitalización de un país que ha sufrido país alguno en este continente desde que existe. Inclusive desde la guerra federal no tuvo tanto impacto al interno como ha tenido este proceso de diáspora, de salida, de huida de un país que simplemente se está derritiendo. Venezuela ha perdido en 5 años el 60% de su capacidad de producir bienes y servicios. Y aún así algunos, yo lo llamo de manera insólita, hablan de un proceso de normalización. Cuando un país tiene esa debacle, sufre hiperinflación, la diáspora, los servicios no sirven, nadie puede hablar de normalización. Eso es que es casi una burla al drama que se está viviendo. No, lo que ha habido, tú lo dijiste con mucha claridad, la normalización de la anormalidad. O sea, Sí, lo que ha habido es tiempo perdido, debilitamiento progresivo de la opción del cese de la usurpación, estabilización de la tiranía y por supuesto los venezolanos sufriendo muchísimo un país que no tiene servicios públicos, un país que no te garantiza la seguridad, un país que no tiene moneda propia, un país en donde la economía es una economía informal de origen impreciso y un país por cierto, en el que los sectores empresariales e industriales están diciendo que es mejor comprar venezolano. ¿Comprar qué? ¿Comprar qué cuando aquí se ha perdido el 75% del PIB? ¿Comprar qué cuando esos sectores empresariales además compraron este plan de la patria y por supuesto fueron copartícipes y coprotagonistas de este tiempo perdido? No entiendo. ¿Qué quieren que haga la gente? ¿Que apueste a qué? ¿Que apueste a qué? ¿Al vacío de ellos o a lo que el mercado poco a poco va de alguna manera ofreciendo? Sí, pero te quisiera hacer una precisión. Yo no veo la estabilización del régimen. Eso no lo veo así, porque vamos hacia un proceso de somalización que ya lleva algunos años dándose. Y lo que sí es que el régimen se ha concentrado en Caracas. Ese es su último refugio, para ponerlo de alguna manera, indicando geográficamente, pero vastas zonas del país son estados ya fallidos, donde el control social y territorial no lo ejercen las estructuras formales del poder republicano, sino que esas estructuras han sido sustituidas por otras, y casi todas con características criminales. Un ejemplo de eso es lo que llaman la dolarización, que es simplemente el proceso de desbolivarización que se ha dado, es decir, la destrucción del bolívar. Para que el comercio se pueda seguir dando, la gente utiliza divisas, cualquiera que sea, que no pierdan valor relativo en el tiempo, que si es el bolívar, que el bolívar... Y que el otro quiera recibir, ¿no? Sí, que el bolívar es una moneda muerta. Pero ¿qué significa eso? La pérdida de una moneda significa más destrucción del Estado. No es la estabilización, sino mayor destrucción.
Y en cuanto a lo que tú dices, de que algunos han expresado algunos representantes de algunos gremios, es una tautología esas afirmaciones, o pedir eso, porque estamos en un proceso donde el país se ha hecho muy difícil la generación de riqueza, que es el fundamento permanente de cualquier sociedad. Entonces, si tú no tienes elementos de ejercer control social y territorial, y no hay tampoco las condiciones para la generación de riqueza, que no es comercio, es riqueza como tal, de valor agregado, etcétera, no se puede hablar de estabilización del régimen, sino cada vez de una mayor precarización del régimen y, por tanto, precarización de esto que llamamos, este Estado-Nación que llamamos Venezuela. Ahora, David, una última pregunta, me quedan 2 minuticos contigo. ¿Qué ves en el 2020? Bueno, en el 2020 vamos a llamarlo así en términos de planificación estratégica, se llama un año de verdadera ambigüedad. No se puede predecir, digamos, dada la debilidad que tiene el régimen, que algún evento no desencadene eventos posteriores que lleven a grandes cambios. Entonces, digamos, en estricto sentido analítico, pudiera definir ese año así. Ahora, hay tendencias. Una tendencia es que va a seguir la caída de la producción de riqueza, por lo tanto, la caída del producto. No se ven elementos para revertir el proceso de diáspora que se está viviendo. No se ve porque se insiste en la unidad, quizás se vayan unos procesos electorales que, si no se convence a la gente, simplemente va a ser un ejercicio bufo, y no, ese proceso electorales, si no están de mano del pueblo venezolano, simplemente no van a lograr lo que pretenden sus promotores, que es un aire de legitimidad a algunos, porque simplemente van a ser desconocidos. Es decir, en ese ambiente de ambigüedad, quizás esas megas tendencias pueden darse, pero no se puede asegurar nada tampoco en ese sentido. Ya el término, digamos, de unidad, que es un término electoral, no significa nada a un país que no le cree ni al gobierno ni a la oposición, sino que esos términos unitarios, sino que yo creo que los políticos deberían comenzar a cambiar ese discurso por el de unión, que sí tiene bastante más sentido en la lucha ciudadana, en la lucha de la resistencia a lo que se está viviendo y a la necesidad, sin duda alguna, basada en los derechos humanos que ya el mundo moderno consagra, que tiene el venezolano, que se le están pisoteando absolutamente todos sus derechos humanos, todos. Entonces se está replegando en el derecho natural a defenderse, en el derecho natural a defender su propiedad, porque el Estado ya no garantiza esos derechos. Ni esa oposición dirigida por Guaidó garantiza esperanza. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Yo nunca he visto un capital perdido en 12 meses con la tendencia, con la pendiente con la que Guaidó lo ha hecho. Es insólito cómo la Asamblea Nacional se ha descompuesto y no representa ni significa ningún futuro ni ninguna apuesta. Y por supuesto queda el espacio del vacío, eso que tú llamas ambigüedad, con muchísima propiedad, en donde cualquier cosa puede ocurrir. Ojalá ocurran cosas buenas. Gracias, David Morán, editor de La Patilla, analista político, experto estratégico, por este contacto hoy, lunes 16 de diciembre. Feliz Navidad, David. Gente, y saludos, Víctor, tu oyente. Vamos Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Unión Europea alerta sobre irregularidades en el juicio del diputado Juan Requesens. Elliot Abrams, encargado especial para los asuntos de Venezuela de Estados Unidos, reafirmó que la opción militar contra Venezuela no está descartada. Todas las opciones existen, en realidad existen. Nunca preferimos la utilización de fuerza, nunca.
y es siempre muy complicado, pero existe siempre. Más de 200 pacientes renales han muerto en el estado Lara en 2019. En horas de la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 3.5 en el noreste de San Cristóbal. En materia internacional, Estados Unidos rechaza el plazo norcoreano para la negociación nuclear. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegura que su país no está listo para recibir refugiados. La ONU pide una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza en protestas en Líbano. Y en los deportes, la UEFA pedirá realizar una modificación radical en el uso del VAR. Este lunes fueron definidos los cruces de la Champions League con choques entre equipos españoles e ingleses en los octavos de final del torneo europeo. 11:32 minutos, continúen con Aquí se habla libertad. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Esta vez con un invitado de lujo, Antonio Ledesma, estadista venezolano, socialdemócrata, última responsabilidad hasta ahora, fue alcalde metropolitano de Caracas, ahora lamentablemente en el exilio, pero siempre pendiente de lo que ocurre en el país. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Víctor, por tus generosas palabras. Mis primeras reflexiones es de solidaridad con todos los venezolanos que luchan dentro del país, los que sufren, un país donde todos los días muere gente por enfermedades como los enfermos renales, un país donde humillan a la gente empobrecida, con un pernil tirado en el suelo, al que lo llevan a recogerlo para luego darle las gracias al dictador, un país que cada día ve cómo colapsa su sistema económico, cómo se devalúa la moneda, cómo la gente es azotada por una hiperinflación, por una inseguridad desbordada que tiene su paraguas en la impunidad que le ofrece la narcodictadura, un país por cuyas fronteras huyen despavoridos miles de venezolanos todos los días, pero un país que sigue luchando, un país que no deja claudicar su esperanza, porque eso es lo último como se pierde, como solemos decir, y por lo tanto ahora que estamos prestos a finalizar otro año lleno de tantas vicisitudes, angustias, lo que tenemos es que mantenernos en pie de lucha para seguir procurando liquidar esta narcotinería que nos oprime. Alcalde, recientemente el partido Alianza Bravo Pueblo cumplió años. Ustedes elaboraron un documento que tiene que ver con con cuáles deben ser las condiciones y requisitos de quien va a presidir la Asamblea Nacional el próximo año. Tiene que ver también con una revisión de lo que ha sido el 2019 un monumental fracaso de las expectativas de los venezolanos, que como usted describe siguen padeciendo lo que estamos padeciendo. Los de aquí adentro y los de afuera con esa nostalgia, la división de las familias. Nadie puede estar feliz. Yo he dicho
varias veces que no conozco a un solo venezolano feliz fuera del país, ni porque le vaya bien, además. Ahora, él podría comentarnos cuál fue la posición de Alianza Bravo Pueblo al respecto. Bueno, lo primero es que no podemos hablar de oposición, sino que este es un momento que todos tenemos que declararnos como movimientos políticos y civiles en resistencia, porque a una narcotiranía no se le enfrenta con mecanismos ortodoxos, tradicionales, conservadores, sino con una posición muy férrea que se resume en esa postura de resistencia que nosotros estamos proponiendo. En segundo lugar, que esta es una hora en que tenemos que definir una estrategia para que podamos hablar de una verdadera unidad. Una unidad no puede limitarse a una fotografía, de que vaya un grupo de dirigentes a un teatro, monten una tarima, peleen los dientes y se hagan una fotografía y le hagan ver a la gente que estamos unidos, cuando la verdad verdadera es que no hay una unidad porque no hay propósitos comunes. La unidad tiene que tener una agenda, y esa agenda tiene que ser defendida con una estrategia. Y para que esa estrategia no sea fallida, para que la estrategia no sucumbe ante las reacciones del adversario, tiene que haber mucha coherencia. Y por eso, esos son virtudes que le hacen falta a la lucha llamada unitaria en estos últimos meses. Nosotros proponemos concretamente eso, declararnos en resistencia, que haya la posibilidad de promover una gran coalición de todos los factores políticos y civiles dentro y fuera del país, sin sectarismo. Creo que Guaidó ha pecado de sectario contumaz, que se pueda asumir el interinato presidencial libre de todo tipo de apremio. Me refiero a interferencias de terceras personas, porque da muy mala imagen a alguien que ejerza la presidencia interina del país cuando está controlado tras bastidores o tenga que decidir su política con una suerte de triunvirato, donde hay más que cuotas de responsabilidad, hay cuotas a repartirse. Estas son cosas claras que hay que hablar también con mucha claridad, sin muchos rebusques de palabrerío. Yo creo que al pan y al vino vino. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que hay... A ver, Leopoldo López no lo ha hecho bien. Entre otras cosas, porque de él nos referimos. Leopoldo López siempre creyó que era el dueño del proceso. Él era el jefe del Partido Voluntad Popular, a quien le correspondía la presidencia en el año 2019. Algo fortuito. Al final le correspondía en el marco de una rotación que fue acordada al inicio de este Parlamento. Bueno, eso le hizo creer a él, por lo visto, que él era el dueño del proceso completo, y era el que debía decidir la estrategia. Hay que decirle a los oyentes, el que haya llegado Guaidó a la presidencia fue el producto de una jugada estratégica a cuatro manos: Borges, Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado. Y luego que se montó, Leopoldo López decidió el que él solo podía. Bueno, estas son las consecuencias del sectarismo a dos manos, yo me imagino con el beneplácito de Julio Borges. Si no puedo entender el papel de Julio Borges en todo esto. Pero hay en el fondo, alcalde, y ese es el centro de la pregunta, lo siguiente: en el fondo hay diferencias estratégicas insalvables. Por lo visto, Leopoldo López cree que por la vía de la negociación, mientras él conspira solo, como ocurrió el 30 de abril, que por la vía de la negociación, además con el presidente del TCJ y el ministro de la Defensa, él puede lograr la liberación del país. Otros, por lo visto, no están de acuerdo. ¿Cuál es su posición? Mi posición es que este es un momento en que estamos obligados a hacer un inventario de lo que ocurrió en un año, que está dejando muchas frustraciones y decepciones a los venezolanos. Eso no significa que todo esté perdido. Nosotros hemos vivido circunstancias similares en nuestra dilatada historia. Lo que corresponde es que ejerzamos la autocrítica. Cuando algunos quieren referirse a María Corina o a este servidor, que nosotros malogramos la unidad porque hacemos crítica, eso es como el padre y la madre que entran en discusión cuando la madre regaña al muchacho porque llegó muy tarde en la noche a la casa, o porque llegó con unas copitas encima cuando era un menor de edad, o porque no hace la tarea,
o porque se sienta a la mesa en camisa, sin camisa, y vienen los reproches. Esos regaños a tiempo son los que a uno lo van formando. En la oposición pasa lo mismo. Nosotros dijimos oportunamente los errores que se estaban cometiendo en Cúcuta, no nos hicieron caso. A nosotros no se nos consultó esa chapuza del 30 de abril. Eso fue un error tremendo. Plantearse una fórmula de transición y llegando a negociaciones con los protagonistas de la gran catástrofe de Venezuela. Y que tal vez cabe que tú ibas a lograr hacer una transición con Padrino, que sigue allí vivito y coleando, mandando como comandante en jefe, ministro de la Defensa vitalicio del régimen, como Michael Moreno, que es el sicario que tiene Maduro en el TSJ. Bueno, ¿en qué cabeza cabe que realmente era posible llegar a un acuerdo con estos personajes para producir el quiebre o el cese de la usurpación? O sea, Maduro se vaciló no solamente a los factores internos, sino que terminó vacilándose como conejito, como venadito, a factores muy importantes de la comunidad internacional. Y en eso tienen responsabilidades los voceros internos que le hicieron creer a estos grandes gobiernos del mundo que era posible llegar a un acuerdo con Padrino, con Michael Moreno, con el general Hernández Dala, etcétera, 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 para que Maduro pues se fuera tranquilito de Miraflores para Cuba. Ya sabemos qué ocurrió. Fue un gran error habernos metido en ese callejón de Barbados del acuerdo de Oslo. Ya habíamos vivido la experiencia de la Dominicana y volvimos a repetir la dosis. O sea, una dosis en esta vez mucho más envenenada. Eso trajo como consecuencia la desmovilización, que es lo que buscaban siempre Chávez y ahora Maduro. Cada vez que la gente está en la calle, buscan la manera de desmovilizarla, porque saben que eso es lo que termina derrocando a una dictadura, como se hizo, por ejemplo, en Bolivia. Y luego de, si no era suficiente el traspié de Barbados, cometimos la impericia de haber recibido con aplauso, con consigna, vitoreando a los diputados del PSUV que habían abandonado por 2 años la Asamblea Nacional, que se habían quitado el sombrero de diputados para ponerse la cachucha de constituyentista, y como miembros de esa írrita constituyente habían defenestrado a más de 30 diputados. Y no obstante, hay gente que les cuesta conversar conmigo, les cuesta conversar con María Corina, pero les es muy fácil entenderse con los diputados del PSUV, que ya sabemos cómo siguen persiguiendo a parlamentarios que tienen que estar en la clandestinidad, como Guanipa, que tienen que estar secuestrados, como Juan Requesén, en una cárcel, que tienen que estar como el diputado Juan Pablo García, o como Juan Pablo Guanipa, o como el propio Richard Blanco, en el exilio después de haber estado asilados en una embajada. Yo creo que estos son errores muy costosos, y si eso no se corrige, ya no importa qué va a pasar el 5 de enero, pueden reelegir, ratificar con un aplauso de 5 o 10 minutos a Juan Guaidó. El problema no es quién sea el presidente de la Asamblea Nacional, es si ese presidente de la Asamblea Nacional va a estar dispuesto a asumir plenamente lo que se deriva del constitucional artículo 233, si va a ejercer realmente con plenitud su condición de presidente interino de Venezuela, si va a quitarse las amarras del sectarismo, si va a sacudirse ese cogollo que lo secuestra, que lo controla, si va a definir una estrategia, si va a cerrar definitivamente el capítulo del diálogo, si le vamos a hablar con sinceridad a los venezolanos diciéndoles que no vamos a avalar por ningún respecto el escenario parlamentario que está proponiendo Maduro, con el cuento de que hay que cuidar los espacios, con el cuento de que tenemos que ganar una institución muy importante. Esa institución la ganamos en diciembre del 2015 y la ganamos con las 2/3 partes. ¿Y qué pasó? Bueno, que todavía está en desacato. Hicieron lo que le dio la gana con la Asamblea Nacional, no se emitió la ley de amnistía que habían prometido, no se nombró oportunamente los rectores del CNE, no se nombraron los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, nos metimos luego en el proyecto del revocatorio, hicieron lo que le dio la gana Maduro con el referéndum revocatorio, se hizo un diálogo con los monseñores del Papa Francisco, se firmó un acuerdo infame en ese marco del diálogo, luego fuimos a Dominicana y ya ustedes conocen cuál es la historia. O sea, o rectificamos o vamos a terminar nosotros ofreciéndole muletas a Maduro, porque Maduro
no se ha caído de platanazo porque ha encontrado muletas. Las muletas que encontró en Dominicana, las muletas que encontró en Barbados. Por eso se sostiene ante el asombro del mundo, que no termina de comprender cómo es posible que este tirano, que tiene a Venezuela en una situación que no tiene parangón en el mundo, no hay otro país del mundo donde hay una devaluación como la de Venezuela, una inflación, una hiperinflación como Venezuela, unas tasas de inseguridad como las de Venezuela, unas tasas de pobreza como las que tiene Venezuela, y sin embargo, este señor, que además de responsable de escándalos de corrupción, es responsable también de crímenes de lesa humanidad y de vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, se mantiene allí en el poder porque parece ser que no teniendo Maduro ni política económica buena, ni política monetaria buena, ni política financiera buena, lo único que tiene bueno Maduro es la oposición, que le ha servido por mala o por buena fe. Yo le voy a pedir a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, que espere un minuto, nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos conversando hoy 16 de diciembre con Antonio Ledesma, estadista de larguísima trayectoria. Algún día tenemos que hacer un programa con el alcalde Ledesma de recordar episodios de esta historia patria en la que él desde muy joven tuvo capacidad de conducción política y protagonismo. Pero ahora Antonio Ledesma está en el exilio. ¿Cuántos años, cuánto tiempo ya lleva Antonio en el exilio? ¿Y cómo es la vida cotidiana de un dirigente político preocupado por su país que está fuera del país? Bueno, yo llevo 2 años. Llegué primero a Colombia, a aquella mañanita del 17 de noviembre, cuando entré a Cúcuta, y luego de Cúcuta a España, llegando a España el 18 de noviembre. Pero uno no deja de evocar la patria amada. Yo cuando salía del territorio venezolano, aquellos últimos 20 pasos que me parecieron como 20 siglos, cuando la señora antes de yo salir del territorio de Venezuela en el puente me reconoce y exclama, yo digo que inocentemente Ledesma, y puso en riesgo mi situación. Yo caminé, lo que hice fue rezar el Padre Nuestro, y cuando ya pasé el túnel, de eso hay imágenes, por cierto, que han aparecido por allí, veía en la tierra que estaba dejando, la tierra venezolana, y recordaba a Andrés Julio Blanco cuando le dijo al maestro gallego, cuando lo fueron a sacar del país, vete caminando de espaldas para que sientas que estás regresando. Porque uno nunca deja de pensar en el país.
como tú lo dices, puede estar uno como están, así como no hay preso, no está preso ni en su casa, tampoco el exilio. El exilio es muy doloroso, pues, cuando tú tienes además tantos compromisos de lucha política, cívica con tu país, eso no deja de ser un tormento para cualquier ser humano. ¿Cómo hace uno, alcalde, para no decepcionarse luego de una vida completa dedicada a la política y ver cómo hay tantos fallidos? Y usted lo decía en la sección anterior, no porque no se les advirtió. ¿Cómo hace uno para no perder la buena fe y la voluntad en la política de que sí puede transformar y hacer las cosas? Creo que primero tenemos que encontrar ejemplos en la historia de Venezuela, de cómo gente que vivió las excepciones nunca claudicaron en sus empeños. Venezuela no es fruto de la casualidad. Venezuela nació en una plaza pública, no en un cuartel, la lucha de ciudadanos. Esto es lo que hicieron Guali y España en 1797. Aquel fue el embrión de nuestra libertad. Y ambos fueron crucificados. Uno murió envenenado en Trinidad y otro fue decapitado en lo que ahora es la Plaza Bolívar de Caracas. Y sin embargo, sus descendientes mantuvieron vivo su esfuerzo. Lo que vivió Miranda. Miranda intentó invadir Venezuela con una legión de voluntarios extranjeros en 1806. Y después de sucumbir, entrando por la costa, por Ocumar y luego por la vela de Coro, Miranda fue injuriado por los propios venezolanos. Allí está en el acta del Consejo, de lo que es ahora el Consejo Municipal de Caracas, una resolución en la cual se calificaba de aventurero a ese señor llamado Francisco de Miranda, y lo que era una manera como de desmarcarse de la épica que había protagonizado en aquel momento Francisco de Miranda. Y luego regresó el propio Libertador. ¿Cuántos desaires no vivió el Libertador? ¿Cuántas batallas no se perdieron? En mi pueblo, en San Juan de los Morros, se perdió una de esas batallas. Y allí hay una anécdota de Pocaterra, cuando un adolescente que estaba en el Ejército Libertador, que había sido derrotado desde el suelo, con sus manos colocadas en el abdomen porque había sido destripado de un lanzazo, un oficial realista, todavía montado en su caballo, desde la montura le preguntaba: ¿y tú qué haces aquí, muchacho? Porque era un muchachito. Y el muchachito le dijo: ¿qué busco? Busco la patria. ¿Qué patria? Le dice el oficial realista. Y el muchachito todavía sacó fuerza para con su dedo índice decirle esa que está allí, la patria que está imaginando. Uno se imagina la patria. En medio de estas dificultades, uno tiene que reaccionar no con rabia, no dejar que las vísceras controlen tu cerebro, tu mente, sino con la confianza en uno mismo, la confianza en que estamos luchando por principios, por valores que no se pactan, que no se negocian, que no todos los venezolanos tienen precio, que no todos estamos subastándonos en ese bazar de corruptela, sino que los venezolanos más que precio tenemos valores, y esos valores son los que nos animan a seguir luchando por esa libertad que más temprano que tarde va a llegar para Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Antonio Ledesma, estadista venezolano, ahora en el exilio, fue alcalde metropolitano de Caracas, este fue el último cargo electo. Y bueno, nada, seguimos conversando. Gracias por el contacto, gracias por el mensaje a los venezolanos. Seguiremos buscando patria por los rincones, por las grietas de este totalitarismo. Sí, así, y hoy vamos a hablar de, como me defino ahora, como un socialdemócrata liberal. Así es, bueno, hablemos de eso. Ese será un debate espectacular. Será un debate espectacular. Es una economía con iniciativas, donde se respeta el derecho de propiedad, donde se respete la libertad como bien fundamental de la gente, porque se ha querido hacer ver que quienes pensamos con sentido liberal atendemos más el tema mercantil, económico. No, lo fundamental para un ciudadano de pensamiento liberal es la libertad. Así es. Y el progreso social y económico, teniendo como norte
lo que definimos nosotros como economía solidaria de mercado. Bueno, me encantará dar oírlo, discutir, debatir y acordar con usted. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, alcalde Antonio Ledesma, por este contacto que tuvo con nosotros. ¿Y qué nos tiene por allí Catherine Manzano? No nos tiene nada. Entonces nosotros simplemente damos la gracia a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, a Wilip Sarcaya, que nos está viendo desde la cabina en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra maravillosa productora disfrazada hoy de Duende de la Suerte. En los controles César Arteaga, otro Duende de la Suerte. Y bueno, estuvimos Víctor Maldonado y todos nuestros invitados, David Morán y Antonio Ledesma, para ustedes y conversando con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.